Cristo el ungido. Damos inicio leyendo Mateo capítulo 16, versículo 13 al 28. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tú eres el Cristo, le dice Pedro a Jesús. Cristo sabía que el destino eterno de todos los hombres dependía de su relación con él. Aunque era honrado por sus milagros y enseñanzas, solamente quienes comprendieran que él era el Mesías, el Hijo de Dios, podrían beneficiarse de la obra que vino a realizar. Por este motivo, presionaba a la gente a tomar una decisión con respecto a él. Aunque Pedro ya le había reconocido como el Hijo de Dios viviente, Cristo continuó probando su mente y corazón. Él también quería que los otros discípulos clarificaran su propia comprensión acerca de su persona y su labor. El escultor estaba cortando todos los conceptos equivocados que sus discípulos tenían. La opción era clara: si es Dios hecho carne, sírvele. Si es algo inferior, considéralo solo como alguien pasajero. Jesús estaba en el área de Cesarea de Filipo, norte de Galilea. Unos 6 meses antes de ir a Jerusalén para morir, estaba en aquel lugar. Aquí en la base de una montaña, muy posiblemente el Monte Hermón, les hizo a sus discípulos una serie de preguntas con las cuales quería forzarlos. ¿A qué? A que tuvieran una clara comprensión de él. Forzarlos en el sentido amable es de convencerlos, más bien la palabra. Acomodemos la palabra de convencerlos de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era sencillamente el único que podía hacer por toda la humanidad, de morir y resucitar.
Jesús no hizo estas preguntas solo porque estaba buscando información para su propio bien. Es que Jesús sabía. Y como una simple encuesta de opinión era lo que él estaba haciendo con sus discípulos. Así como Dios el Padre hizo una pregunta a Adán y Eva en el jardín del Edén para el beneficio de ellos mismos, Cristo formuló varias preguntas a sus discípulos como parte de su proceso de aprendizaje. Dice Mateo 16, 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Esta respuesta carece de cualquier referencia sobre Cristo como el Mesías. Meses antes, las multitudes parecían estar convencidas de que Jesús era el prometido, pero ya comenzaba la oposición hacia él. Si algunas personas de entre el pueblo tenían tales convicciones, sí, sentían miedo de compartirlas o posiblemente habían llegado a estar convencidas de que su opinión original acerca de él estaba equivocada. La gente en los tiempos de Cristo cometió deliberadamente algunos errores tratando de comprender quién era él. Debieron haber visto sus milagros, escuchando sus sermones y llegado a una mejor conclusión. Pero muchos en nuestros días, a pesar de las ventajas de la educación y una perspectiva más privilegiada, tienen creencias igualmente confusas con respecto a Jesús. Cristo no puede ser ignorado. Sea en esta vida o en la eternidad, finalmente todos los hombres nos encontraremos ante su presencia, teniéndolo como Salvador o como juez. Al final, todos debemos tomar una decisión acerca de Él. Como una flecha dirigida al blanco propuesto, ahora Jesús se vuelve a sus discípulos y les formula una pregunta personal muy pertinente. Cuando le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, siempre el primero en hablar, respondió de una forma magnífica cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 15 y 16. No debemos pensar que solo en ese momento Pedro alcanzó tan trascendental conclusión, puesto que antes ya había hecho afirmaciones similares, pero no había enunciado su clara, breve y enfática conclusión. Estoy segura de que en ese momento Pedro estaba hablando por todos los discípulos, pero su respuesta debe verse primordialmente como la convicción exclusiva de su corazón. Él sabía que el nombre Cristo significaba el ungido y reconocía que en este hombre, el Cristo, se cumpliría las predicciones del Antiguo Testamento. Él era el profeta, sacerdote y rey. ¿Quién? Cristo. La frase Hijo de Dios viviente se refiere a Cristo como el especial, el unigénito Hijo de Dios. Cuando Cristo habló de sí mismo como hijo y de Dios como su padre, los judíos le acusaron de blasfemar, puesto que se hacía igual a Dios. Ellos comprendían que esa exclusiva clase de hijo implicaba igualdad con Dios. El ser hijo de Dios no se refiere al tiempo, sino al rango. Dios el Padre no existió antes que Dios el Hijo. Los dos, el Hijo y el Padre, existieron desde la eternidad. Cristo es el único, el exclusivo, el Dios hombre. Al formular esta pregunta a sus discípulos, Jesús trajo la fe de Pedro a su más clara expresión pública. Aquí, para que todos vieran, estaba la respuesta sincera de su corazón, del corazón de Pedro.
Este fue otro de los momentos claves en la vida de Pedro. En respuesta a la resonante afirmación de Pedro, Cristo usa la ocasión para describir la iglesia que él estaba a punto de edificar. Observemos las siguientes características. Primero, Cristo es el dueño de la iglesia. Si Pedro, o para el caso cualquiera de nosotros, pretendiéramos utilizar la iglesia como una plataforma para destacar nuestras propias carreras o para tratar a la gente como si ésta nos perteneciera, insensiblemente estamos usurpando una propiedad que le pertenece solo a Cristo. Él compró la iglesia a un precio muy alto y por esa razón le pertenece. Una segunda característica es que Cristo edifica la iglesia. Él edifica la iglesia mediante el otorgamiento de la vida eterna a quienes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y luego le da a cada uno de sus miembros dones espirituales para que el ministerio pueda florecer. Durante 2000 años la iglesia ha sobrevivido a pesar de la persecución, el escándalo y la herejía. Cristo, sin embargo, ha sometido o ha sostenido la iglesia que sometió edificar, que prometió más bien. Podríamos decir que prometió, que dio su palabra de que la edificaría. Una tercera característica, se puede decir que Cristo le da poder a la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Esta expresión tomada del libro de Isaías es probablemente una referencia a la muerte, específicamente a la muerte de Cristo, quien estaba advirtiendo a sus discípulos que si bien él pasaría a través de las puertas de hierro de la muerte, esto no significaría que su iglesia finalizaría. Por supuesto, como comprendieron los discípulos más tarde, su muerte era necesaria. ¿Para qué? Para establecer la iglesia. Eh, Bienaventurado eres, le dijo Jesús a Simón Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús se refiere a Pedro como Simón, hijo de Jonás, tal como lo hiciera durante el primer encuentro que tuvo con él a lo largo de las orillas del río Jordán. Ahora esa predicción es cumplida en la medida en que Cristo cambia su nombre oficialmente. ¿Ve? Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él mismo, a Jesús como roca. Dos preguntas controvertidas han sido asociadas con este texto. Primero, ¿qué quería decir Cristo cuando declaró que su iglesia sería edificada sobre esta roca? Y segunda, controversia, ¿qué llaves le fueron entregadas a Pedro? Mateo 16, versículo 19. Eh, Esto sugeriría que Cristo no se estaba refiriendo a Pedro, sino a sí mismo. Él a primera instancia le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino especifica, eh, está especificando que fue el Padre que está en los cielos quien le reveló esa verdad a Pedro. Luego se refiere a él mismo diciendo, y sobre esta roca se refiere a Jesús mismo. No como muchos dicen, especialmente la Iglesia Católica dice que cuando dice sobre esta roca se refiere a Pedro, jamás. Se refiere al mismo Cristo, se refiere a él mismo. También podríamos tener aquí
bien claro que Pablo habló de Cristo como la roca, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Una segunda posibilidad es que Cristo se estuviera refiriendo a la confesión de Pedro como la roca sobre la cual la iglesia sería edificada, es decir, sobre la roca de la deidad de Cristo, sobre la roca de su posición única como hijo especial de Dios. Y desde luego, sobre esa roca, la obra futura de su reino descansaría. Una tercera característica es la interpretación. Es que Cristo ciertamente se refirió a Pedro, ya que él había confesado a Cristo ante los otros apóstoles. Ahora él se estaba confiriendo un lugar especial en la iglesia venidera. Pedro era, si es así, fuera la primera piedra en el nuevo edificio. Él estaba más cerca a la piedra fundamental, es decir, a Cristo mismo. Años más tarde, el apóstol Pablo habló de los apóstoles y profetas como parte del fundamento de la iglesia. Cuando dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pedro es una piedra importante. ¿En dónde? En la construcción de este edificio espiritual que tiene que ver con la iglesia. Esta interpretación también estaría de acuerdo con aquello que Pedro mismo afirmara al hablar de Cristo como la piedra angular y todos nosotros como piedras vivas en el edificio, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Porque es que Pedro y los demás apóstoles están próximos a la piedra angular y luego sigue toda la hueste de los redimidos. Como veremos, Pedro predicó tanto a judíos como a gentiles, jugando un papel crucial en el establecimiento de la iglesia. El resto de nosotros también está allí, formando parte de la estructura como piedras vivas en el edificio de Cristo. También es de decir que nosotros ahora, hoy en día, no tenemos ninguna garantía para suponer que esta autoridad haya sido transferida a los papas de Roma. Y aunque Pedro al final de su vida pudo haber llegado cerca de Roma, no hay ninguna evidencia histórica de que él haya llegado a ser el obispo de Roma, como lo aseguran los católicos. Aquí tenemos una segunda pregunta crucial. ¿Cuáles fueron las llaves que le fueron entregadas a Pedro? Cuando Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, según Mateo capítulo 16, versículo 19. Aunque estas palabras le fueron dirigidas a Pedro, sabemos que todos los discípulos compartían la responsabilidad como guardianes de ellas. En Mateo 18:18, Cristo les dio la responsabilidad ¿a quién? A todos los discípulos de atar y desatar. Y nos la da hoy a nosotros como parte de la iglesia, nos da también esa responsabilidad y autoridad de atar y desatar. Una llave se emplea ¿para qué? Para abrir o para cerrar una puerta, ¿verdad? Por lo tanto, los apóstoles y especialmente Pedro le abrirían el reino de los cielos a nuevos grupos de personas. En el día de Pentecostés abrió la puerta de la iglesia a los judíos cuando 3,000 de ellos respondieron al mensaje de arrepentimiento. Más adelante hizo lo mismo a los gentiles cuando en obediencia a Cristo fue a Jope
y compartió el evangelio a Cornelio y todos los de su casa. Está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Las llaves no solo sirven para abrir puertas, también para cerrarlas. Aquellos que se arrepienten pueden ser admitidos, pero quienes no lo hacen pueden ser excluidos. Desafortunadamente, a medida que pasaron los siglos y que la propia iglesia cayó en apostasía, esta comenzó a excluir a los mismos hijos de Dios quienes debieron haber sido bien recibidos en ella. Tal es mm, la naturaleza del hombre que el genuino evangelio de la gracia rápidamente fue pervertido, particularmente después de Constantino, así que los creyentes auténticos se encontraron fuera de la iglesia establecida oficialmente. Dentro de los herejes estaban administrando una disciplina severa, con frecuencia tortura y muerte a los santos que se encontraban afuera. Con frecuencia este texto ha sido interpretado diciendo que significa que los hombres sobre la tierra tienen el poder de determinar las acciones de Dios en el cielo. La teoría es que cuando atamos o desatamos a los individuos, Dios ata o desata a esas personas. Dios se ha creído, sigue nuestra guía. Pero observaremos la secuencia de los verbos en este versículo: y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esto es tomado de la Biblia de las Américas, en Mateo capítulo 16, el versículo 19. Énfasis del autor: los hombres solo pueden hacer lo que ya ha sido determinado en el cielo. Nosotros no dirigimos a Dios, Él nos dirige a nosotros, valga la aclaración. Gracias a Dios, las almas de los hombres y las mujeres están en las manos de Dios, no en la de los hombres. Aquellos a quienes Dios ha incluido en su iglesia, nadie los podrá excluir. Aunque los hombres se equivoquen, lo que Dios ha hecho permanece. Consideremos una vez más las palabras de Cristo cuando dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. ¿De dónde venía esa sólida fe de Pedro? El origen de la fe de Pedro no era carne ni sangre, sino una revelación de Dios Padre. Todas las capacidades de la naturaleza humana nunca podrán producir tal perspicacia teológica. Su afirmación era el resultado de un milagro personal de aclaración. Dios era el origen de la fe de Pedro. Esta era una fe forjada en las profundidades de su ser como un don de Dios. Era una fe tanto personal como final. Nada excepto una revelación de Dios puede darnos una perspectiva de Cristo que llene nuestros corazones de adoración. La oscuridad solo puede ser disipada mediante un milagro, un rayo de luz divina. Curar nuestra ceguera espiritual es una obra divina. Solo cuando Cristo se mantiene a una distancia segura, preferiblemente en un pesebre, el mundo se siente cómodo en su presencia, cuando es enfrentado con su deidad y santidad, cuando en su presencia es enfrentado con su propia pecaminosidad, el mundo huye hacia sus disculpas y opiniones personales. Confesar a Cristo completamente es de hecho un regalo de la gracia de nuestro Dios. Amén
Bendiciones, bendiciones.